FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando un programa Detallista y Globalización, programa que compartimos con cada uno de ustedes y cada uno de los detallistas, pequeños empresarios a nivel nacional, recordándolo que es de una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Vamos a compartir como cada sábado con el licenciado Héctor Sánchez, profesor universitario, asesor de la pequeña y mediana empresa durante muchos años. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, compañeros y compañeras detallistas, amigos televidentes. Como siempre, confiamos en que hagamos un programa de gran interés para todos ustedes, y Dios nos lo permite y ustedes nos ven en sus respectivos hogares. Bueno, en esta semana podemos ver algunas cosas, actividades que se han hecho que afectan no solamente al sector detallista, sino al país en sentido general. Entre está el objetivo de la ley para el cambio de los días feriados. Eso que uno no lo entiende, porque cuando se hizo fue un éxito, pero se ha tratado de volver le han dado reversa. Que sean los días que cae el día, que ese día fue que sea el feriado. El aumento salarial, la situación actual, el relanzamiento de los centros MIPYME, la celebración en Santiago de los Caballeros de la feria, la aprobación del Código Penal, el crecimiento de la deuda externa y el crecimiento del producto versus el crecimiento del producto interno y la ley electoral. Héctor, cuando en el 1997, que se hizo la ley donde los días feriados se hicieron con el objetivo de que los trabajadores pudiesen descansar. Si le caía el viernes, acuérdate, si le caía el viernes descansaban, pero el sábado tenían que trabajar. Entonces eso le cortaba la facilidad de disfrutar de un fin de semana agradable. Con el desarrollo del turismo, esto creció la intención ampliamente y hoy el turismo nacional, el turismo local se está desarrollando y se ha venido desarrollando precisamente porque la gente, cada vez que hay un día feriado durante la semana, se lo trasladan al lunes, entonces coge su semana entera y se va a los resorts, se va a la playa y estamos trabajando. Y aunque tú eres opuesto siempre a que el turismo es un medio de ingreso de los países, desgraciadamente nuestro país es el que más ingresos está generando, el Producto Interno Bruto. Pero se han hecho varios intentos para modificar esto, para modificar la ley donde los días feriados se sigan dejando, por diferentes razones. Ellos dicen que el día de Duarte es un día patrio, pero el día que cae, o el día que sea feriado, no quiere decir que ese día, porque por ejemplo el 26 de enero todo el mundo entiende y los patriotas celebran el día de Duarte. Los trabajadores se lo dejan para el fin de semana. Creo que lo propio sucede con el Día de Reyes. La iglesia se opuso, pero finalmente aceptó que el Día de Reyes, si viene cayendo el jueves, que lo trasladan el lunes, entonces los niños pueden jugar el fin de semana entero con sus padres. Así, ese fue el concepto. El concepto global era que los fines de semana la gente tuviera mayor libertad de acción y de movimiento y de divertirse, que ahí es donde vamos a llevar realmente a la población, a que viva, haga lo que le gusta, haga lo que quiera hacer. Sin embargo, hay legisladores que se oponen o alguien le dice y construyen o quieren hacer algo porque buscar una ley. Yo veo que hace muchas modificaciones de las leyes, pero leyes que vayan a reivindicar algunas situaciones
en el país y a la gente, yo no veo que son tan activos estos. No sé qué tú opinas. Bueno, yo siempre he dicho que el propósito de la ley, como tú dices, que es darle un día de asueto a los trabajadores, no es malo. Lo que sí me he opuesto siempre que algunas fechas, entre ellas el 26 de enero, que es día de Duarte, que debe meter a toda la nación en la vida de Juan Pablo Duarte y su aporte y su sacrificio para la independencia nacional, no debe cambiarse. Yo creo que de todas esas efemérides, porque la religiosa no la cambia, el 21 de enero nunca lo han cambiado, y otras fechas religiosas, excepto el 6 de enero, que es Día de los Reyes. Pero las fechas patrias, las efemérides patrias, yo creo que no deben cambiarse, y sobre todo el Día del Padre de la Patria. Esa es la única objeción que yo le tengo a ese proyecto de ley. Y espero que sea reconsiderada esa decisión. Porque tú dices, es verdad que el 26 lo celebran, pero como la gente está pensando que está todo el mundo trabajando, que no es el día, porque se trasladó para el lunes, la gente no se concentra ni en los actos, ni participan, ni tienen la misma brillantez que si todo el mundo está en asueto y concentrado en las actividades, y le da tiempo para que participen en las ofrendas florales y en todas las actividades que se hacen. De manera que yo creo que el 26 de enero, el Día de Duarte, debe mantenerse sin cambiarlo de fecha, es decir, trasladarlo en bien de lo que significa desde el punto de vista patriótico. Los demás días, yo creo que no altera mucho la situación de la gente. Yo creo que me refería a la ley, que las leyes no se pueden estar haciendo y cambiando cuando tienen un objetivo definido. Pueden tener algunos errores. Cosas que consideramos hoy, como tú dices, lo de Juan Pablo Duarte. Ahora, el 26 de enero, los dominicanos patriotas están en eso y tratan de que las escuelas, tratan de que las instituciones relacionadas con la patria, pues hagan sus actividades. Ahora bien, yo me refiero a los trabajadores que ni están en el 26 en eso que tú dices, de viendo las actividades, simplemente cogen para irse al campo, pero el tiempo es más corto. Yo el espíritu de la ley es lo que me refiero, que se hizo con el concepto de beneficiar al trabajador. Que ellos teniendo algunas cosas que tú o yo no estén de acuerdo, es cierto, pero realmente el objetivo fundamental, que era que el trabajador estuviera libre los días corridos, como hay en otros países, porque tampoco es una ley dominicana, eso es bien importado, que en otros países hacen lo mismo. Pero vamos a ver, esa ley también ya perimió ahora, como cerraron todas, que solamente creo que la ley electoral fue que aprobaron. Pero vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos en su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez. Los acontecimientos donde grandes cantidades de gente se reúnen, ¿sí? La feria, los carnavales, no aquí, en el mundo. Me acuerdo, por ejemplo, en ese carnaval que hacían en México, el carnaval de Brasil, la cantidad de gente que morían era mucho, por diferentes razones, en bares, por la razón que fuera. Yo me acuerdo cuando yo era muy jovencito, que vi el festival en México, que hacían ahí en el Zócalo de México. Y lo primero que me dijeron, no, tú no puedes bajar ahí, eso es muy peligroso. Entonces, vete a la sazón de que el día que hubo el problema con el joven en Santiago, en el carnaval, hay cosas que hay que delimitarlas. Yo no quiero ser el defensor de nadie, pero yo estoy seguro que el policía que hoy está preso, cuando salió por la mañana a hacer su trabajo, salió a mantener el orden, que se le fuera de la mano, que un niño saliera muerto.
hay que ver las cosas. Nosotros a veces, después que pasa el acontecimiento, las diferentes organizaciones, los medios, se van a un lado y dicen, bueno, que el policía, sí, es verdad. No fue el policía, fue la policía, el joven policía, de mil maneras debía estar en su casa o participando en el carnaval, no defendiendo que pasara. La forma en que lo hizo, ¿es correcto o no es correcto? No soy yo quien va a juzgar eso, sino los jueces. Pero el padre, que algunos dicen en algunos medios, que le fue arriba del policía porque le había echado gas pimienta en los ojos, pero de que no veía, pero realmente lo que fue a quitarle el alma. Entonces, un policía, y el hombre no era un hombre delgadito ni flaquito, era un hombre bastante fuerte, el padre del niño. Y frente a un joven policía, el policía, ¿qué hace? ¿Para qué le dan el arma? Es para que se defienda a la gente, pero también se defienda a él. No estoy diciendo con esto que estoy de acuerdo con lo que pasó. Lo que quiero ver es que los acontecimientos a veces suceden y queremos cargar un solo lado. El niño estaba en el festival o frente a la galería de su casa, como queremos llamarlo. Ese accidente se produjo precisamente porque había un carnaval. Entonces vamos a prohibir los carnavales. Vamos a prohibirlo porque mueren gente. Yo no sé si en otros países se han prohibido. El niño estaba en la puerta o dentro. Su papá se encuentra forcejeando con policías para que no le lleven unas bocinas. Los policías, hemos dicho muchas veces, que incautaron la propiedad privada, debía intervenir un juez, una cosa, pero tenemos que los policías llegan y se llevan las bocinas, se llevan las máquinas a veces también de moneda, de los colmados, y alguna gente no se siente tan bien. Aparentemente el policía le requirió que bajara la música, que si no le llevaba el equipo. Yo estoy hablando de lo que dice el pueblo, porque no hay una investigación todavía sobre el tema. Pero realmente culpables del hecho no podemos decir de un lado hasta que uno lo termine o del otro. Cada vez que la policía actúa, que un policía actúa, no actúa él, actúa a nombre de su institución. Si el policía había estado divirtiéndose ahí, no había tenido que decirle a la bocina, a lo mejor se une a la música y a la bulla, porque yo veo los colmadones que ellos van, pero sí, se pueden quedar bebiendo y cantando y se quedan también porque les gusta. Pero tienen orden de que y no sé por qué un carnaval hay que bajar la música tampoco, esto. No sé cuál es tu opinión. Bueno, ese acontecimiento lamentable, ¿verdad? Es parte de la agresividad a la que está sometida esta sociedad, la población dominicana, producto de los grandes problemas que vive, de pobreza, altos precios, COVID-19. Todos estos problemas han exacerbado el estado de ánimo de los dominicanos y dominicanas a todos los niveles, desde los niños hasta los adultos más envejecientes. Y precisamente porque por un conflicto de ese tipo no debió haber pasado más que lo que era. El primero, el que tenía la bocina, bajarla, porque ¿qué le costaba a quien tenía la música alta bajarla? Porque todo el mundo sabe que mi derecho termina donde comienzan los derechos de los demás. Yo puedo oír música, pero no afectar realmente a los demás. Ahí lo que no hay educación cívica, que es lo que se ha perdido en las escuelas. Porque si el que tenía los altoparlantes altos hubiese recibido una educación física en los 2, 3, 4, 5 años de escuela que hizo, se da cuenta que no, que sus derechos tienen limitaciones, que usted no puede hacer lo que le dé su gana porque esté en su casa. Eso no es así. Eso es para que veamos la falta que hace la educación cívica en todas las escuelas y en todo el país. Y en segundo lugar, el problema es que, como todo el mundo sabe, la policía actual, que está en un proceso de reforma,
requiere de una transformación profunda porque se le entrena mal a los policías, no se le enseña a manejar conflictos correctamente, porque usted, una gente no quiera obtemperar a una decisión, usted no tiene por qué sacar un arma y disparar, no es necesario, y mucho menos si su vida no está en peligro. Usted tiene que saber manejar conflictos y para eso se entrena a la gente y se seleccionan gente mentalmente que puedan soportar presiones de todo tipo. Pero sabemos que cómo se seleccionan los policías aquí, sabemos, digamos, la cultura que se le da en los entrenamientos, que es lo que se pretende cambiar. Es una muestra más de la necesidad de acelerar la transformación profunda de la policía en sentido general. Porque lo que es eso y el intercambio de disparos, la cantidad de jóvenes que mueren, un supuesto intercambio de disparos, cierto o falso, es una cosa terrible, de manera que la gente quisiera ya ver otra imagen de la policía en sentido general. Todos aspiramos a eso. Esa policía que creó Trujillo para perseguir a la oposición, para reprimir, eso no es el tipo de policía que el país necesita. Y por tanto la reforma debe acelerarse porque cada vez nos encontramos con acontecimientos que no debieran pasar. Y es una pena lamentable que ese niño haya perdido la vida de esa manera, producto de algo que pudo haberse evitado, tanto de un lado como de otro, si hubiese habido tolerancia de ambas partes. De ambas partes, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de la formación, la educación, en países desarrollados, donde nosotros siempre tenemos como modelo, el país lo ve siempre, lo mencionamos. Yo me acuerdo en un momento que un policía mató a un niño también. Sí, pero no por acontecimiento de ese tipo, no, porque es que nadie se atreve a subir una bocina como le dé la gana o hacer un escándalo en un país desarrollado. En una actividad que tenía. Eso, porque no, el problema no fue, el carnaval no fue lo que provocó la cuestión, fue el alto parlante alto que tenía la persona y se le llamó la atención que lo bajara porque estaba perturbando el oído y la inquietud de las otras gente. El carnaval no es nada, el carnaval es algo festivo, es algo bueno, porque es una proyección cultural de una nación, es el comportamiento de la gente en el carnaval. Porque si yo uso el carnaval para robar, para sacar cartera a los transeúntes, o para empujar gente que se caiga, o para beber ron y hacer escándalo, para poner música, ya eso se sale fuera de lo normal, de lo que es la actividad cultural. Bueno, ahí entra la policía a poner el orden. Tiene que saber manejar eso y poner el orden y la gente responder cívicamente, pero lo que hay es que evitar que lleguen a esos excesos con una educación familiar, una educación escolar, que le impida esos excesos, que traigan una acción de parte del cuerpo del orden, sea la policía que sea, de hoy o mañana. Vamos a una pausa, Héctor, regresamos en breve. No se vaya, amigo televidente. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización conversando con Héctor Sánchez. Nosotros estamos viendo con gran placer el hecho del relanzamiento de los centros MIPYME. Como parte de Codopyme, parte de las instituciones que representan las pymes a nivel nacional, consideramos que este proyecto que se hizo hace varios años, benefició y va a beneficiar no solamente a las pymes existentes, sino al desarrollo, a los que quieran desarrollar los proyectos. Los centros MIPYME están preparados y tienen el personal, tienen la adecuación para el desarrollo de cualquier persona que tenga una idea que quiera desarrollar, lo ayudan, lo llevan desde el primer momento hasta el financiamiento y le dan seguimiento a la producción. La gente, la mayor parte de la población quizá desconozca porque no se le hizo la promoción al proyecto, pero realmente es un proyecto que en cualquier país del mundo es básico para el desarrollo de los emprendedores.
Yo digo que es básico para los emprendedores porque si tú comienzas un proyecto de sembrar chinola y encuentras una gente que te va a decir cómo sembrar la chinola, dónde va, qué tipo de tierra, los técnicos están, porque los centros MIPYME educan en todos los sentidos, ¿así o no? Sí, sí. Entonces, tengan eso ahora. La mayoría de los dominicanos no sabían que eso existía. Y quizá ahí es una de las partes que yo podía criticar esto, que la promoción no fue lo suficientemente agresiva para que la gente entendiera que hay un sitio donde puede llevar su proyecto y desarrollarlo y que esa misma gente podían financiarlo. Tú que estás dirigiendo uno de esos proyectos, puedes hablar más amplio. Bueno, los proyectos de los centros MIPYMES que fueron traídos de Estados Unidos con la asesoría de la Universidad de Texas, San Antonio, a toda América del Sur y Latina y el Caribe, y que llegó aquí en febrero del 2015, por tanto tiene 7 años, más de 7 años, ahora en febrero el 2 de febrero cumplió 7 años. Es un proyecto muy valioso para ayudar al principal tejido empresarial de América Latina, que son las MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa. El 98% o más de las empresas generan más del 40% de la producción latinoamericana, caribeña y dominicana, y generan una gran cantidad de empleo, aquí casi 2,5 millones de empleos. Por tanto, es un sector clave que tiene muchas deficiencias gerenciales, técnico-científicas, de mercadeo, de económica, de financiamiento, en fin, formación de su personal, tecnología obsoleta, cantidad de deficiencias. El producto de ese diagnóstico se trajeron a República Dominicana en el 2015, un proyecto valioso, comenzó con 5 centros, es una alianza entre las universidades, el sector privado y el gobierno, una triple alianza. Las universidades ponen el 50% de los gastos operativos de esos centros en el año y el gobierno aporta el otro 50% que aquí se ha hecho transferido a través del Ministerio de Industria, Comercio y ahora MIPYMES. Ese proyecto es valiosísimo. Nosotros nos hemos involucrado, la UAS tuvo 2 de los primeros 5 que se crearon en el 15, uno en Atomayor y uno en la sede, y hemos estado involucrados desde el inicio de ese proyecto. Hemos vivido los 7 años a fondo. Se capacitó el personal, se capacitaron los directores de esos centros, a los asesores, se hizo diplomado con asesoría de la Universidad de Texas, San Antonio, y se dio una gran formación para la asesoría empresarial y para el emprendimiento. A más de 300 jóvenes y más de 20 directores ejecutivos. Pasamos por horas enormes de entrenamiento y de estudio y de análisis de la situación del sector y qué hacer. Se llegaron a crear, de esos 5 llegamos a 24, cuando se terminó el gobierno de Danilo, de diciembre del 2020, habían 24 en 14 universidades en todo el país. 22 no hubo financiamiento, porque eso lo financiaba primero una cooperación de Taiwán de $2 millones. Después, cuando se fue Taiwán y se sustituyó por China, lo pasó a financiar el gobierno directamente con transferencia al ministerio. Y siempre hubo fondos para funcionar, pero a partir de que llegó el PRM al poder en agosto del 2006, por las razones que fueran, sea porque no habían evaluado el proyecto, no creían en el proyecto, descuidaron poner los fondos, por falta de fondos se fueron cerrando. De esos 24 creo que quedan 6 o 7 en todo el país. Los 5 de la UAS se cerraron, en diciembre del año pasado se abrió uno, el de Valverde Mar, se quedaron 4 cerrados. Desde enero del año pasado fueron cerrados los 5 de la UAS. Ahora se puso 217 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME para emprendimiento y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa. Y entonces se decidió retomar los centros MIPYMES, el proyecto de los centros MIPYMES en las universidades. Y el viernes 10 en el Hotel Crown Plaza, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME relanzó el proyecto de los centros MIPYME para rescatarlo de nuevo en todo el país
y se formó un centro especializado de apoyo a la microfinanciamiento de Diadopen, el Banco del Progreso para las Mujeres. Y es un centro especializado para finanzas, sobre todo para las mujeres empresarias. Y se piensa que pronto las universidades que lo cerraron, que fueron la mayoría, creo que quedan 4 o 5, en igual cantidad de universidades, las otras se retiraron porque no lo podían financiar ellas, lo vamos a retomar. Vamos a ver ahora con la rapidez con que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, a través del Viceministerio de Fomento a la MIPYME, que dirige Jorge Morales, un gran partidario de estos centros, y su equipo puedan relanzarlo lo más pronto posible. Nosotros esperamos que los 4 de la UAS que quedan, que es el de Atomayor, el de Higüey, el de San Juan y el de la sede, sean retomados, se le asignen fondos de nuevos y que el rector, Editulio Bertrán Crisóstomo, conjuntamente con Jorge Morales y su equipo, puedan rehabilitar estos centros y la de las otras universidades que lo quieran rehabilitar. Porque como tú dijiste, para mí el proyecto mejor que se ha hecho a favor de la micro, pequeña y mediana empresa en este país son los centros MIPYMES. Y eso hay que consolidarlo, fortalecerlo, superar las debilidades que en el proyecto experimental hubo en sus 5 años de funcionamiento anterior, pero relanzarlo y fortalecerlo, consolidarlo. Desgraciadamente yo sé que se perdieron muchos de esos jóvenes que se capacitaron y directores que ya se fueron, al suspenderse tienen que haber buscado empleo, pero se puede iniciar otro proceso de capacitación con asesoría internacional y nacionales para los jóvenes nuevos que se vayan reclutando y se vayan formando. Pero hay que tratar de mantener ese equipo humano, que si se ha perdido, que se pueda retomar, retomarlo. Hay un punto que me gustaría que tú des a conocer. Yo tengo un proyecto nuevo que voy a desarrollar, tengo el espacio, tengo la idea, los llamo a los centros MIPYME, los centros MIPYME desarrollan el proyecto, me lo financian. Pero no lo financian, los centros MIPYME no financian. No, los centros MIPYME no financian, ellos consiguen el financiamiento. Ellos vinculan al empresario, al emprendedor con las instituciones financieras de microcrédito. Entonces, ahí es que te quiero que le llegar, puedan financiar el proyecto. Ahí que te quiero llegar. Entonces, esos financiamientos, ¿qué tipo de garantías llevarían? Bueno, hasta ahora hay garantía prendaria, como ustedes saben, hay garantías solidarias. No hay garantía financiera, económica, porque el fondo de garantía que hemos luchado tanto que se cree, está en proceso de crearlo. Yo creo que a través del Bandex o ProMIPYME o Banca Solidaria se crea el fondo de garantía con recursos y aportes del gobierno y de los cooperantes internacionales que le permitan el proyecto viable lo puedan financiar, porque una de las debilidades serias que tienen los emprendedores es que no tienen capital para su idea de negocio y su proyecto de negocio, convertirlo en realidad en una microempresa que después se convierte en pequeña y después en mediana y se desarrolle. El fondo de financiamiento es el problema de este país. La garantía, ese es el problema principal. Yo te digo, porque entonces, un joven que comienza un proyecto, el proyecto no le funcionó. Si no tiene garantía hipotecaria hasta ahora, ningún banco, hasta que no se cree ese fondo de garantía, si tú no tienes garantía hipotecaria, garantía solidaria, no te va a dar financiamiento. Esa es la debilidad del financiamiento del microcrédito de la micro, pequeña y mediana empresa, que no tenemos el fondo de garantía suficiente. Hay algunos sectores tienen para un capital semilla, un pequeño aporte que se le hace al emprendedor que tiene un proyecto, que te dan una partecita, un porcentaje de lo que tú vas a invertir para que el proyecto se convierta en realidad. Te dan un empuje, pero se necesita capital operativo, inversión en maquinaria, equipo. La misma persona que está desarrollando el proyecto tiene que subsistir un tiempo, por lo menos 1 año o 2. Entonces, aquí no hay todavía una línea de incubación de empresas, que sí la tienen otros países. Incubación de empresas quiere decir que tú, desde que una gente tiene una idea de un proyecto viable, se le coja de mano y se le ayude a convertir esa idea en
una empresa y se le siga dando apoyo hasta que se consolide en el mercado, produzca y venda en el mercado nacional e internacional, se consolide como una empresa. Pero eso no quiere decir, esa incubación de empresa... Eso no quiere decir tampoco que esa empresa no vaya a pagar ese dinero. No, la empresa lo paga. Está demostrado que el micro, pequeño y mediano empresario es uno de los mejores pagadores. El 99% de los créditos a micro, pequeño y mediano empresas son recuperables. Es pagador porque lo único que tiene es su nombre, su honradez. Para abrirse camino en la banca tiene que pagar, pero para comenzar tiene que tener un fondo que pueda operar y la banca no se lo dan si no tiene garantía, y el problema es la garantía, que no tienen garantía. Mira, tanto es así para comenzar, ese es el principal problema del emprendimiento en República Dominicana. Los comerciantes y el pueblo que logran tener una tarjeta de crédito, lo primero que pagan eso, pues esa es su garantía. Esa es su garantía para subsistencia. De subsistencia. Esa es la garantía de que puedan ir al médico, de que el niño se le puso malo. Sí, así es. Es decir, su tarjeta de crédito es su garantía. Es su garantía. Ramón, y no la negocia. Tú señalaste una cosa muy importante, la falta de visibilidad, la campaña publicitaria de los centros. Sí, de eso vamos a hablar ahora, y vamos a una pausa y regresamos. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos el programa Detallista y Globalización. Conversábamos sobre los centros MIPYME, creemos que son valiosísimos. Hay países donde los centros desarrollan la empresa o ayudan a desarrollar la empresa, pero una vez que la empresa comienza a producir o a desarrollarse, los que tienen la idea le pagan un salario mensual para que se mantenga, para que la empresa, la idea pues, fluya. Ese financiamiento, yo quiero decirle a los amigos televidentes y a los pequeños empresarios que ese financiamiento la empresa lo va a pagar, no es que se lo están regalando. Cuando la empresa se desarrolle, cuando la empresa ya se la entregan al que tiene la idea, mira, tu empresa está funcionando. Es como cuando tú te pagas los estudios en la universidad. Después tú tienes que pagarlo cuando comiences a trabajar. Esa es la misma idea. Pero hablábamos de la publicidad. Sí, uno de los errores que se han cometido en los centros MIPYME, y yo insistí mucho con Ignacio Méndez en el gobierno anterior, en los 5 años que tuvo los centros manejándolo, y ahora insisto con este gobierno que va a retomar los centros ahora con recursos del presupuesto nacional, de que no cometamos el mismo error. Los centros hay que publicitarlo, hay que hacer una campaña amplia de publicidad para que los micro, pequeños y medianos empresarios y emprendedores, sobre todo en las universidades donde operan, que son miles y miles de estudiantes y de empleados que pueden ser emprendedores y micro, pequeños y medianos empresarios, conozcan los centros y los servicios que dan y la ventaja que tienen. Hay que meter de esos 217 millones de pesos, una parte hay que dedicarla a la publicidad. Y las universidades tienen que contribuir a que haya publicidad, visibilidad, que la gente conozca los centros en el interior de las universidades donde operan y a nivel nacional, en la región donde están ubicados, en la localidad, de los servicios que ofrecen, la ventaja que tienen, porque son servicios gratuitos. No gratuitos porque usted lo paga con sus impuestos, pero de manera indirecta. Usted no tiene que pagar directamente por una capacitación, por una asesoría, por un seguimiento, por una vinculación o por ayudarlo a que se formalice. Usted no tiene que pagar un centavo, porque ya lo pagó con sus impuestos cuando contribuyó, porque son dinero del Estado, del presupuesto nacional. Por tanto, usted contribuyó a financiar esos centros. Entonces, estos servicios que se le dan de manera indirecta, gratuita, usted debe, cada empresario, cada emprendedor debe acercarse a un centro donde exista, a buscar esos servicios. Y el centro nunca lo abandona, porque aunque terminó de darle su asesoría, le sigue dando seguimiento hasta que usted se consolide y se desarrolle. Y cada vez que usted tenga necesidad de acudir a una asesoría, a una orientación, usted va al centro y busque esa asesoría, que se le asigne un asesor o el director ejecutivo que tiene una amplia visión, lo asesora y lo ayuda. Pero esa campaña de publicidad hay que hacerla a través del ministerio, vía Viceministerio de Fomento a las MIPYMES, en los medios de comunicación y con todos los medios posibles. Las universidades deben contribuir a ello, donde operen los centros. La deuda externa del país, cambiando un poquito el tema,
ha venido creciendo enormemente durante los últimos 20 años. Pero, sin embargo, el desarrollo, la percepción de la gente, aunque realmente es visible un desarrollo en los 20 años, no podemos decir tampoco que el país no ha crecido, independiente de la corrupción. Por ejemplo, el desarrollo vial es visible. El país está lleno de las carreteras y carreteras que se pueden andar, que antes no existían. Pero ese crecimiento de la economía, la gente no lo percibe. Lo que percibe es que, bueno, la economía crece, pero no entiendo. Si para pagar la nómina el gobierno tiene que coger un préstamo. Que no, anteriormente, eso, en los años de mi juventud, el presupuesto era lo que iba a ingresar. En los últimos años, no, pero el presupuesto hay que completarlo con un préstamo. Es como tú decís, bueno, yo me gano 20,000 pesos, me gano 15,000 y todos los meses voy a buscarme 10,000 pesos prestados para cumplir mi casa. Es decir, en mi opinión particular, yo no soy economista, pero el presupuesto debía estar basado en los ingresos. No sé. Bueno, Ramón, realmente con lo que los gobiernos han cogido prestado del 61 para acá, sobre todo después del 2000 para acá, que cuando el endeudamiento se ha incrementado considerablemente, podíamos construir casi una nueva república. Porque estamos hablando que del 2000 al 2022, en 22 años, la deuda se ha convertido en algo casi inmanejable, 68.882 millones de dólares, 68.882 millones de dólares. A diciembre del 22 era la deuda total del país, un 61% de la producción nacional, que al 22 eran unos 110.000 millones de dólares. Ahora se supone van a ser 114, 115. Eso es inmanejable. Mira, vamos a una pausa para que tú termines la idea. No se vaya, amigos televidentes, que estaré nuevamente con ustedes en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez. Héctor, comenzábamos en la sesión anterior sobre la situación en el país de un crecimiento económico sostenido durante los últimos años, pero también un crecimiento sostenido de los compromisos del país con deudas. Cada año yo me sorprendí la primera vez que vi que el presupuesto era tanto, eran 600,000, pero los ingresos eran 400. Yo digo, y nosotros 200,000 pesos, 200,000 millones, ¿dónde lo va a buscar? No, que son de préstamo, de bono, qué sé yo cuándo. Que al final para mí lo que estaban era endeudando a las generaciones próximas. Tú decías ahorita, tenía un tiempo. No, yo te decía que ese endeudamiento tan grande para una economía tan pequeña, con una deuda social, entiéndase, con tanta gente pobre y tantas necesidades pendientes por satisfacer, no es sostenible. No es sostenible. Los organismos internacionales han dicho que para una economía de este tipo la deuda externa no debe pasar de un 40% de la producción nacional y estamos en un 61%. Estamos hablando que de cada 100 pesos que entran, más de casi 35 pesos o más de esos 100 pesos que entran en el erario nacional, en el presupuesto nacional, 35 hay que destinarlo a pagar los servicios de la deuda, un 23, 24 para pagar intereses y el resto para amortizar el capital, disminuir el capital. Ustedes se imaginan, ¿qué le queda al país? 65 pesos para resolver todos sus demás problemas. Por eso es que aquí los servicios públicos no se pueden aumentar en cantidad y calidad. Hay una parte que yo no entendí un poquito ahí, que tú dices que el 65%... El 60%, el 61% de la deuda nuestra, que hoy anda en 68,000, casi 69,000 millones, representa el 61% de la producción nacional al año. Es decir, que por cada peso que producimos, se gastan... no, debemos 60, por cada dólar que produce el país, debe 61 dólares.
Entonces, eso es lo que estamos... Lo que disponemos de 39, entonces. Entonces, sí, pero eso es en cuanto a la producción nacional. Ahora, con respecto al presupuesto, al ingreso que tiene el gobierno de cobrar impuestos, de ese presupuesto, el gobierno, de cada 100 pesos que cobra de impuestos, 35 o más lo destina a pagar deuda externa. Para una economía tan pobre, con tantas necesidades, lo que le quede muy poca cosa. Por eso es que se habla que la reforma fiscal aquí es una necesidad, porque tú no puedes, con ese presupuesto de un 14%, 13% de carga tributaria, de impuestos, tú no vas a resolver nada con un monto de deuda tan grande como el que tenemos. Y lo grave es que esa enorme cantidad de dinero, más de casi 69 mil millones de dólares, si ustedes lo calculan al 56, eso es más de 1 trillón de pesos. Casi el presupuesto nacional total para este año. Si ustedes esos recursos se hubieran destinado a crear infraestructura, escuela, carretera, puentes, planta eléctrica, en fin, lo hubiese invertido en la producción nacional, pudiéramos pagarla sin ninguna dificultad, porque ella misma genera su retorno. Pero es que lo hemos dedicado a gasto corriente, a consumo que no vuelve a la economía. Tú eres tímido, di la verdad, se ha corrompido. Eso fue fuera de la alta corrupción que eso ha financiado. Por eso tú dices que el 14% es poco, pero la gente está renuente, porque cada vez aparece. En estos días veo ahí una editoría que están haciendo, que está saliendo en los medios, 2.000 millones de pesos que tienen, yo no he entendido bien esa parte, pero... No, eso es fuera de... Porque lo que sí se ve claro, que al no verse los resultados de dónde se ha invertido esa enorme fortuna, que en los últimos 22 años se han tomado prestado, estamos hablando de que a algún lado se fue, porque eso no se esfumó, eso no se perdió. Gran parte de esa deuda es la que ha hecho rico, multimillonario, en dólares a los políticos que han administrado el Estado desde el 2000 al 2022, que tienen esa cuenta en dólares en el extranjero y que tienen fortunas enormes. Pero gran parte de esa deuda precisamente está en esas fortunas. Por eso es que algún día aquí habrá que obligatoriamente que rescatar, expropiar todas esas fortunas mala vida que han tenido todos los políticos que hayan robado en el país, sin ninguna excepción, sea presidente, sea barrendero, quien sea. Que se le haya demostrado que ha delinquido, que ha usado un recurso ajeno y que comprometió el futuro de la mayoría de las generaciones futuras y el desarrollo nacional, se le puedan expropiar esa fortuna, porque esa deuda la estamos pagando todos y todas sin habernos comido una menta de ella. ¿Tú sabes lo que aumentar la deuda del 21 al 22 en un año? 6.845 millones de dólares. Eso es una barbaridad. ¿Dónde está ese dinero? Yo me acuerdo cuando la izquierda criticaba que Balaguer le día mil y pico. No, y Balaguer no cogió prestado nunca. Balaguer siguió la misma filosofía de Trujillo, de no endeudarse. Es lo que pasa que se lamentaban los intereses porque no pagaba tampoco. Pero a Balaguer no le gustaba coger prestado porque los empréstitos internacionales, él tenía la experiencia, y Trujillo, que habíamos perdido la soberanía por eso, del país. Porque eso fue lo que trajo la invasión y la ocupación norteamericana. Regresamos en breve, Héctor. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos con su programa Detallista y globalización. Yo quiero llamar la atención, como cada sábado, a los que manejan las redes de distribución de los alimentos, a esa que ellos llamaron en un momento el cordón, la línea de los pobres, donde se hizo la tarjeta de solidaridad que iba dirigida precisamente a los que menos tenían, y los colmados que estaban en esa zona se le distribuyó que por cada 200 tarjetas iba un colmado. Por razones que hubo en un momento determinado de robo de tarjeta, que siguen habiendo, robo de tarjeta, robo de gente que cogía una tarjeta o varias tarjetas, no sé cómo la cogían, pero esa tarjeta
de alguna manera ha perjudicado al comercio detallista, que los detallistas que son detallistas de verdad pues, no entran en eso. Yo siempre he insistido que hubo gente que compraron un colmado para transar tarjetas. Hubo gente que pasaron miles de tarjetas, duraban hasta las 12, las 1 de la mañana, pasando tarjetas. Entonces, la falta quizá de control de las organizaciones, y ahora que los colmados hay que pararlos, y como hubo muchos problemas en la provincia de Santo Domingo Este, eso hay que dárselo a las instituciones grandes. Pero ¿qué está pasando ahora? Que de todas las provincias están yendo a esa provincia porque la gente le gusta comprar en los negocios grandes por la variedad. No es por los precios, porque a veces los precios no son tantos, pero la variedad y la comodidad que frente a un colmado es totalmente diferente. Héctor, tú tienes... Bueno, yo he dicho que todos esos proyectos sociales dirigidos a micro, pequeña y mediana empresas, como los colmados, que son MIPYMES de servicio, tienen buenas intenciones, pero en la práctica se distorsionan por la corrupción, tanto a veces por los ejecutantes como por los que proveen los servicios. Los manipulan mal, quieren enriquecerse con dinero ajeno, la ambición que rompe el saco, como decimos los dominicanos y dominicanas, lleva a distorsionar el programa. Ese es un programa bueno que era para que los colmados incrementaran las ventas, se desarrollaran, pero desgraciadamente algunos vivos malvados y la falta de organización también y de control organizacional, porque aquí la mayoría de los colmaderos no están organizados en nada. Los empresarios grandes que hoy lo tienen, al principio no lo querían. Pero no lo querían, pero se han dado cuenta que sí, que eso aumenta considerablemente la venta. Que hay un volumen de negocio. De negocio, y entonces, desgraciadamente, eso es una experiencia que los colmaderos y sus asociaciones tienen que aprovechar, y la FENACODE, para evitar que, sobre todo gente que estén en su fila organizados, cometan cualquier error. Hasta ahora, gracias a Dios, ninguno de los organizados han incurrido en eso. Son colmaderos que no están organizados en ningún tipo y no hay control sobre ellos. No son ni colmaderos, la mayoría. Bueno, pero tienen colmados, sean que lo hayan hecho, lo hayan creado fantasmas de manera rápida. Colmado es que decían de 20 solemnidades que habría nada más con la tarjeta. Pero el problema es eso, pero era cosa visible que se veían que pudo haberse controlado a tiempo. Desgraciadamente, ya eso es un hecho real y es una experiencia que tenemos que aprovechar para otros proyectos futuros que vayan dirigidos a beneficiar a los colmaderos y a los micro, pequeños y medianos empresarios. Evitar la corrupción, evitar la distorsión, evitar los vivos, que siempre lo hay, tanto internos como externos, y las asociaciones ser rígidas con eso, con sus socios, para que tengan un comportamiento idóneo y no distorsionen los programas sociales que lo vayan a ayudar. Prohibirme se encuentra hoy inmerso en defender una serie de cosas que entran dentro del ámbito del salario, porque ahora en estos momentos se está discutiendo el aumento salarial. Veremos muchos años con un código laboral que no se termina, que no terminan de aprobarlo por las razones que sean, y algunos dicen que es por la cuestión de la cesantía, los preavisos. Han buscado diferentes fórmulas. El empresario dice, no, eso no es mi problema. Yo busque la forma para pagarlo, pero que no sea como lo estamos haciendo. Porque como es todo conocido, hay muchos jóvenes que hoy por hoy no son torneros, no son mecánicos. ¿Por qué? Porque es que el mecánico tiene miedo de meter al joven y a los 3 meses lo está demandando. Y aparece un abogado y lo hace entonces... El empresario, no, pero que le pague sus prestaciones. Sí. Pero a veces ni siquiera van donde él. Le mandan un documento y con ese documento aparece un abogado y ya de hecho el pequeño empresario que no conoce bien cuál es el problema, busca un abogado. Pero ese abogado también tiene que pagarle. Entonces, eso está llevando a un problema muy serio, la cuestión de la cesantía. No estamos opuestos a que los trabajadores pierdan ningún tipo de sus reivindicaciones, pero esas reivindicaciones perjudican tanto al pequeño empresario como al empleado. Eso lo hemos dicho muchísimo, hay mucha gente que tiene esta visión y queremos realmente que hay que estar trancado.
el aumento de salario. Bueno, yo he dicho aquí que el salario tiene que discriminarse. Ya hay una, en la resolución anterior las empresas se clasificaron por tamaño de empleado y por venta al año, y el salario sí aplica al mínimo y el aumento a esas empresas, las micro, pequeñas y medianas y grandes. Tiene que ser así, no puede ser un salario único para todas, bueno, ¿no? Eso sería un error grave y violaría ya esa resolución. El tiempo se no ha terminado, el tiempo se no ha terminado y vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Lo pueden ver en YouTube, los que entraron últimamente el programa, pueden ver en YouTube este programa y todos los programas de Detallista y Globalización. Recordando que es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Monmón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez y Ramón Tejeda. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.